Ahí se está grabando, ¿cierto? Perfecto. Entonces, la diferencia entre una celda y un panel es que el panel, perdón, la celda es la unidad mínima de un panel. ¿Ah? Un conjunto, un arreglo de celdas conforma un panel. ¿Qué es una celda solar fotovoltaica? Es un dispositivo capaz de convertir la energía solar en energía eléctrica y lo hace directamente, que es la principal ventaja. Y entonces, para entender qué es lo que estamos hablando, fuimos revisando algunos conceptos, como el concepto de energía, que es la energía, y dentro de la energía se habló de la radiación, de la luz. Vimos también qué era la luz, algunos conceptos que son los fotones, etc. Vimos que era un fotón, ¿cierto? Que es una partícula elemental de energía, o un cuanto, que compone la luz. Es decir, la luz está compuesta, o la radiación, está compuesta por estos fotones. Sus características son que no tiene masa y que pueden viajar a la velocidad de la luz. Y luego el video, ¿es la luz una onda, una partícula? Ya les voy a dejar les voy a enviar la grabación para que después lo puedan ver, ¿ya? Pero el video se llama Datum, o sea, el canal se llama Datum Voltio, de voltaje, date un voltio, si quieren lo anotan y lo pueden buscar, ¿qué es la luz? Datum Voltio en el YouTube y les va a aparecer. Entonces llegamos al finalmente de que la luz tiene una dualidad de onda y partícula. Son fotones, pero que se van moviendo, viajan en forma ondulatoria, ¿ya? Y eso hace que tengan propiedades de partículas como de ondas. Vimos también que la radiación electromagnética, el espectro electromagnético que parte desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, y tenemos la porción visible. Describimos cada uno brevemente de esos rayos y vimos la relación que existe entre la energía de la luz y la energía y la longitud de onda. Y esto, ¿cierto?, les sirve para que no se lo olvide nunca porque lo van a usar durante toda su tesis para la caracterización óptica de los materiales. Aquí también vimos un espectro de absorbancia, vimos que habían varios fenómenos. Cuando la luz llegaba a la superficie de un material, se comporta como onda en el lado A, que ocurre la reflexión, absorción y transmisión, y como partícula, que era el efecto Compton, que lo vimos, y el efecto fotoeléctrico, que está tapado por ese espectro de transmitancia, que lo usamos para explicar más o menos cómo se comporta la luz al atravesar un material, ¿sí? Y que la absorción de la luz, estos saltos que vemos en el átomo, cuando la luz llega, el electrón toma esa energía y genera ciertos saltos, entonces absorbe la luz y esa absorción se ve. Creo que esta cosa tiene la opción de puntero. ¿Sí? Anotar, guardar. Ahí está. ¿Sí? ¿Ven? Ahora hay un puntero acá. ¿Se ve el puntero? ¿Sí? Hágame con el dedito para arriba. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces en esta zona de acá tenemos la absorción. Voy a cerrar acá. Ah, pero no me deja avanzar. Mucha disculpen, ¿eh? Estamos todos aprendiendo esta cosa. Puntero. Ahí sí. Luego vimos entonces que estas características de la luz hacen posible el efecto fotoeléctrico, que es la capacidad que tiene la luz de extraer electrones en metales, ¿ya? Y aquí hablamos un poco del efecto fotoeléctrico y luego vimos el efecto fotovoltaico, que es diferente al efecto fotoeléctrico. Carlos, ¿cuál era la diferencia entre el efecto fotovoltaico y el efecto fotoeléctrico? En que uno ocupa el material metálico. ¿Cuál de los dos? Ah, Dijo, no, uno son conductor y el otro son semiconductores, ya, ¿no? pero me dijo en que uno se refiere a los fenómenos, ¿cierto? Existe el Ah, en el fotoeléctrico y el fotoeléctrico fotovoltaico. sí, en el fotoeléctrico es metálico Ya, el y efecto en el otro, fotoeléctrico ocurre en los metales, ya. sí, y el otro en los semiconductores. Ya, ¿y cuál es la diferencia? Aparte de eso, que está bien, pero ¿qué más? Ah, que en uno los electrones como que saltaban, Se extraen del material. sí, y ¿En del cuál? otro algunos ¿En cuál? ¿En qué? ¿En el efecto fotovoltaico o en el fotoeléctrico? en el fotoeléctrico. Perfecto, muy bien, lo felicito, lo entendió Se, clarísimo. se extraen, ¿o no? Se El- extraen y en el fotovoltaico ya. no se extraen. O sea, en el efecto fotoeléctrico los electrones salen expelidos de la superficie del metal y en el fotovoltaico no. Se extraen, pero
no salen expelidos, sino que se extraen y se hacen pasar por un circuito interno. No es que salgan de la superficie de la celda los electrones, es que expelidos, no salen en el efecto fotovoltaico. Vimos también el funcionamiento a grosso modo de una celda solar, que está conformada por una capa P y una capa N. ¿Se recuerdan lo que yo les dije que nos servía para acordarnos cuál era la diferencia entre P y N? ¿Brad? Sí, Ya, Carlos, ya que dijo que sí. negativo o positivo, pero nunca se lo podemos decir. Ya, perfecto, maravilloso. Entonces aquí está la descripción del efecto fotovoltaico. Vimos la existencia de diferentes tecnologías y vimos que hay 4 generaciones de celdas solares, ¿cierto? La morada, que son las que tienen más eficiencia, pero son las más costosas, que son de múltiples junturas. ¿Qué quiere decir múltiples junturas? Que una juntura es la unión de 2 materiales. Por lo tanto, tienen a lo menos 4 materiales, ¿ya? Luego viene la de silicio, que son las azules, que son las que generan la eficiencia más, digamos, las que son comerciales, acá que tienen eficiencia récord de 27%. En laboratorio, o en condiciones de campo, logran aproximadamente 19-20% el panel. Luego vienen las de películas delgadas, que son las que trabaja Carlos e Iván, que son las de color verde. Y las del tipo que nosotros hacemos, las que ustedes hacen, han logrado eficiencia creo que hasta como el 4%, o sea, estaríamos como por acá abajo, y nosotros aspiramos a poder incrementar eso. Y luego vienen las sensibilizadas por colorantes, que son las que hace Brad, que están por acá como el 13%. Con dióxido de titanio nosotros aspiramos a llegar más o menos a valores superiores al 1% para un material nuevo, que estaría bastante bien. Y entonces, para ir adentrándonos un poco más en todo lo que respecta a los materiales semiconductores, que son la base de la celda solar, ¿cierto? Porque les dije la unión de un material semiconductor P con 1N, vamos a revisar algunos conceptos que son importantes, que pienso que algunos de estos conceptos ustedes ya deberían manejar, pero los repaso de todas formas. Vamos a partir entonces en la sección de materiales con la subsección del átomo y enlaces atómicos. El átomo, ¿qué es el átomo? Iván, a ver, ¿qué es un átomo? Se lo leo lo que sale ahí. ¿No? ¿Qué piensa usted qué entiende usted por átomo? No, porque lo que dice ahí es modelos atómicos. Pero antes de eso, ¿qué es el átomo? ¿Qué es un átomo? El átomo es la unidad Ujú. eh, elemental de los materiales, algo así como la unidad. Sí, es como la eh, unidad mínima que conforma la materia, ¿cierto? ajá. Que no es lo mismo que una partícula elemental. Brad, ¿qué es una partícula elemental? ¿O cuáles son las partículas elementales? ¿O algunas? Como, son como los electrones, protones, Los esos son, electrones, protones, y neutrones. neutrones. Exacto, esas son partículas elementales que están dentro del átomo. Perfecto. Y estos son los que conforman la materia y los materiales sólidos y líquidos. A nosotros nos interesa en este momento los que son sólidos. Para entender las propiedades de los materiales y por qué podemos usar un material A y no uno B, nosotros debemos entender cómo es que se forman estos materiales y para eso debemos partir con el átomo, ¿ya? ¿Y cómo lo comprendemos? Usando los modelos atómicos, que son una explicación a la estructura de un átomo, ¿sí? Nos sirve para comprender cómo es un átomo en su interior. Y esto nos va a permitir determinar sus propiedades y su funcionamiento. Destacar que los átomos de un mismo elemento tienen exactamente las mismas características. Todos los átomos de hierro son iguales, todos los átomos de cobre son exactamente iguales. Lo que no quiere decir que un sólido de cobre sea igual a otro sólido de cobre, ¿sí? Porque si hay defectos, si yo lo logro sintetizar en forma de película delgada, lo dopo con algún poco de algo, sus propiedades van a cambiar, pero cada átomo de cada elemento de la tabla periódica es idéntico. ¿Cuántos modelos atómicos existen? Creo que hay un poco más de los 9, de los 8 que tengo acá, pero estos son los más importantes. Carlos, ¿puede leer los que aparecen ahí, por favor?
¿Está vivo? No, me está pescando, ¿viste? Por eso yo no quiero grabar las clases. Iván, ¿puede leer, por favor? ¿Cuántos modelos atómicos hay? Primero, modelo atómico de Dalton, después el modelo atómico de Thomson, modelo atómico de Perrin, el modelo atómico de Rutherford, el modelo atómico de Bohr, el modelo atómico de Sommerfeld, el modelo atómico de Schrödinger, el modelo Schrödinger, atómico ajá. de Dirac-Jordan. Perfecto. De estos que están acá, ¿cuáles no conocían? Porque la mayoría son conocidos. Y Por lo Brad. menos yo, No, Iván, dígame. el de Perrin, Ajá, Sommerfeld ajá. y Y el los de otros dos. Ya, sí, Los- son los ah, más recientes. Uno se queda con el de Bohr, ¿cierto? Vamos a revisarlos entonces con un poquito más de detalle. El modelo atómico de Dalton, que es el primero, el que todos siempre aprendimos en el colegio también, es que la materia está formada por partículas muy pequeñas. La materia, como esta tapa, está formada por unas partículas muy pequeñas que no podemos ver, llamadas átomos. ¿Alguien se acuerda de lo que significaba átomos? Sin división, ¿cierto? Yo, vamos justo a decirlo. Justo iba a decirlo muy bien. Un punto para la prueba que no vamos a tener. Que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos del mismo elemento son iguales y poseen las mismas características. Entonces, básicamente Dalton decían que eran unas esferas que se pegaban las unas con las otras y entonces formaban la materia. Luego entonces vino el modelo, por supuesto que ese modelo no lograba explicar casi ningún fenómeno de la materia, así que rápidamente nació el siguiente, que es el modelo de Thomson, que fue el descubridor del electrón. Entonces, cuando él descubrió el electrón, dijo, mira, aquí hay otra cosa que está dentro del átomo, no es que sea una esfera sólida y nada más. Entonces, John Thomson descubrió el electrón y postuló que el átomo estaba compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo, como un budín de pasas. ¿Sí? Es el modelo, uno de los más conocidos, que es una masa, y cierto, como un pan con chicharrones. Digamos, sería si un chileno lo hubiese descubierto, diría el modelo del pan con chicharrones, donde el chicharrón son los electrones y el pan es el núcleo, ¿sí o no? ¿Ya? Luego vino el modelo atómico de Rutherford. Carlos, ¿llegó? Profe, Ya, léame por favor el modelo atómico de siempre he estado, Rutherford. solamente me di cuenta que tenía apagado el micrófono. Ah, ya, ok. Léame el de Rutherford, por favor. Este modelo nace como resultado de su experimento de la lámina de oro en 1911. El átomo está formado por dos partes, núcleo y corteza. El núcleo es la parte central de tamaño muy pequeño, donde se encuentra toda la carga positiva y prácticamente toda la masa del átomo. En la corteza se encuentran los electrones de carga negativa circulando alrededor del núcleo ligado por atracción eléctrica opuesta. Ya. Perfecto. Brad, ¿qué quiere decir todo lo que leímos ahí? Si tuviese usted que explicarle a una persona que no sabe el modelo de Rutherford, ¿cómo se lo explicaría en palabras simples? ¿Cuál es la estructura de un átomo según Rutherford? Que tiene una parte central donde están las cargas positivas ¿Ya? y como fuera de esa parte central se encuentran los electrones, que son las cargas que están como orbitando alrededor. Ya, ¿qué más podríamos decir? ¿Qué hace que esas cargas orbiten alrededor del núcleo? Ahí lo dice. La atracción eléctrica, Exacto, la atracción electrostática. opuesta. Exacto, como el núcleo es positivo y el electrón es negativo, entonces se mantiene una atracción electrostática, ¿cierto? Y hace que estos giren. Este modelo tenía un principal problema, que es que este modelo supone la pérdida continua de energía, ¿cierto? Porque ¿cómo se llama? El electromagnetismo o la electrodinámica clásica dice que cuando tú tienes un cuerpo girando, ¿cierto? Ese cuerpo
bueno, en este caso alrededor del núcleo, va a ir perdiendo energía porque es un movimiento acelerado. Y eso haría que entonces, como esto va girando, no sé si se ve, voy haciéndolo aquí en el monitor, va girando grande, 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 va perdiendo energía y luego se va cayendo hacia el núcleo. Entonces los electrones terminarían describiendo una órbita en espiral, precipitándose hacia el núcleo, y entonces este modelo no es consistente. Y ahí es donde vino el modelo que la gran mayoría de las personas conoce, que es como el principal, y de ahí se han derivado los más modernos que han hecho modificaciones o mejoras al modelo de Bohr. El modelo atómico de Bohr, los electrones giran alrededor del núcleo, pero no emiten energía, a menos que se muevan en los diferentes niveles posibles. Por ejemplo, en el caso de acá, tenemos diferentes niveles, entonces este electrón que está acá emitiría energía solo si se mueve a otro nivel acá abajo. ¿Ah? Pero mientras gira, no emite energía. Y entonces así se evitaría el problema de el decaimiento del electrón. Este modelo se ajustaba al modelo de hidrógeno muy bien y lo describía a la perfección, y todos los fenómenos que observamos, físicos que observamos del modelo de hidrógeno, se veían muy bien. Pero cuando pasábamos al siguiente elemento de la tabla periódica, ¿cuál es? El hidrógeno, y después viene ¿cuál? El helio, luego viene el litio, y así sucesivamente, con dos electrones, porque el modelo del átomo de hidrógeno es más fácil, un átomo con un electrón y un protón. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos dos electrones? Y así sucesivamente no era satisfactorio. Entonces salió el modelo de Sommerfeld. Brad, ¿puede leer el modelo de Sommerfeld, por favor? Sí. Introdujo 3 modificaciones al modelo de Bohr. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en orbital circulares o elípticas. A partir del segundo nivel existen 2 más subniveles. Se introdujo el número cuántico L. Perfecto. Entonces Sommerfeld lo que hizo, dijo, no solo hay órbitas circulares, también hay elípticas, y también dentro de un mismo nivel hay subniveles más pequeños. Y entonces eso explicaría, por ejemplo, las emisiones que tienen los elementos. Cuando un elemento emitía, por ejemplo, al cobre, yo lo irradio con luz y le saco un electrón, o al observar el efecto Compton, por ejemplo, luego los electrones bajaban a otro nivel para compensar, para mantener la estabilidad. Al bajar de nivel, emiten luz. Si yo grababa esa luz en una pantalla, observaba unas líneas, ¿ah? Pero observaba más líneas que el número de niveles que había. Y entonces ahí se descubrió, digamos, Sommerfeld, que hay subniveles dentro del nivel 2, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hacemos la configuración electrónica decimos 1S2, 2S2, y después vamos al 3S2, 2P6. Entonces, dentro del nivel 2 tenemos los orbitales S y los orbitales P, ¿cierto? Entonces ya tenemos el mismo nivel, pero tenemos subniveles. ¿Se acuerdan un poco de eso? No, no mucho. ¿Sí? Ya. Y yo algo me acuerdo de los niveles. Ya, perfecto. Y luego viene Schrödinger, donde Schrödinger consideró los electrones como ondas de materia. Al igual que la luz, los electrones también pueden tener movimiento ondulatorio. Y entonces así los modelos se podrían describir al resolver la ecuación de una onda. Considerar el electrón como una onda y resolver esta ecuación del movimiento del electrón alrededor del núcleo como una onda. Entonces, así la ecuación se integraría como la ecuación ondulatoria que describiría la evolución en el tiempo y el espacio de dicha onda material. Hay otros modelos, luego se fueron mejorando. Está el de Dirac, también se consideró el principio de exclusión de Pauli y muchas otras cosas, pero en principio, para que ustedes vayan sabiendo la evolución. ¿Ah? Hasta aquí hemos hablado de un átomo por sí mismo. Nosotros nos quedamos entonces con que un átomo es una partícula, bueno, es la unidad mínima que conforma la materia, el cual está conformado por un núcleo y que tenemos electrones girando alrededor del núcleo. Estos electrones pueden girar en forma circular o también describiendo elipses.
Y además el movimiento del electrón es considerado un movimiento ondulatorio, ¿ya? Y que se descubrió también que en cada nivel en cual los electrones se encuentran, hay al interior de esos subniveles, ¿ya? Con eso nos tenemos que quedar. Cuando luego nosotros queremos pasar de un átomo a un sólido, debemos conocer otros aspectos. ¿Qué se les ocurre que nos falta entre medio? Entre que tenemos un átomo solito y luego tenemos un material sólido. Las uniones, Las uniones. ¿Cómo se llaman esas uniones? ¿Cómo son llamadas? enlaces, Enlaces. ¿Sí? Que es lo que está acá. Tenemos entonces, para que una sustancia yo la pueda ver, consideramos un mol de sustancia, que es algo que yo ya puedo ver. Y un mol de sustancia está definido porque tiene una cantidad de átomos de 6 por 10 a la 23 átomos. Es decir, para que yo recién pueda ver una sustancia, tengo que haber unido 6 a la 23 átomos. O sea, imagínense la cantidad de átomos que tiene esto. Por lo tanto, es importante revisar los tipos de enlaces que mantienen a los átomos unidos. Tenemos los enlaces y también tenemos las fuerzas intermoleculares. Nosotros nos vamos a centrar solo en los enlaces. Los enlaces son el enlace metálico, el iónico y el covalente. Y dentro del covalente tenemos el polar y el apolar. ¿Ya? No vamos a revisar eso polar a polar, solo cómo se conforma cada tipo de enlace. Y dentro de las fuerzas moleculares tenemos que son intermoleculares, que son fuerzas de uniones débiles. Tenemos la fuerza de Van der Waals, las fuerzas iónicas y las fuerzas hidrofóbicas. ¿A quién no le he preguntado? Iván, de los 3 tipos de enlace, ¿cuál de usted se acuerda? Del iónico, metálico. Iónico. ¿Ya? ¿Cuál es el enlace iónico? ¿Qué me puede decir del enlace iónico? El O enlace del, iónico ocurre. ¿Ah? o del O del metálico, metálico. del covalente, ¿cuál se acuerda? No estoy 100% seguro, pero creo que el covalente era como entre dos sustancias que no eran metálicas. Eh, Elementos no metálicos. ¿Ya? Puede El ser. iónico. eh, el metálico entre metales. ¿Ya? Sí, ese está correcto. Y el iónico creo que era. eh, ¿Cómo se llama? Un metálico y un no metálico. Ya, sí, muy bien. Esa es una característica de esos enlaces. Vamos a revisar más detalles ahora. ¿Cuándo se produce un enlace atómico? Entonces, ven aquí que hay un gráfico que es un chorizo, pero yo se los voy a explicar, no se preocupen. ¿Qué tenemos acá? En el eje Y tenemos la energía de enlace, ¿ya? Y en el eje D, en el eje X tenemos la distancia entre los átomos. ¿Cuál es la base de, cómo lo digo? ¿Cuál es el fundamento para que un proceso en la naturaleza ocurra? Es la minimización de la energía. Es lo que yo siempre digo, estudiar para el 4. Esto de estudiar para el 4 es algo que viene intrínseco en el ser humano y es su naturaleza. Porque la naturaleza en sí misma estudia para el 4. Es decir, la mínima, la ley del mínimo esfuerzo, como dice la profe Adriana. La mínima energía. Si un proceso A me gasta más energía que un proceso B, entonces el proceso B es más favorable que el A. ¿Se entiende? Más o menos. Si yo para ir de aquí al supermercado tengo un camino más corto, yo siempre voy a tomar el camino más corto porque gasto menos energía que el camino más largo. Y en la naturaleza pasa lo mismo. Entonces, la formación de los enlaces obedece al mismo principio. Un enlace se va a producir cuando yo obtenga el mínimo valor de energía. ¿Ya? Entonces, tenemos en este gráfico que está acá, por aquí tenemos 2 átomos que están muy separados. Cuando estos 2 átomos se empiezan a juntar, nosotros vamos a tener una... Oh, ¿por qué dice que esta reunión terminará en 10 minutos?
A ver, déjenme ver si yo entré desde la aplicación de Phoenix. A ver, y creo que en alguna parte yo debería decir acá. Aquí me debería decir unirse ahora. A ver. Déjenme ver si me deja unir. Ahí está. ¿Les salió un mensaje de que esta reunión ahora tenía tiempo ilimitado? Arriba salía los de los 10 minutos, pero no del tiempo limitado. A ver. Ahora ya no déjenme sale. ver. A mí igual me sale el mensaje de los 10 minutos. ¿Les salió el Ah, mensaje de los 10 minutos? Quedan 9 de hecho. A 8. ver, vamos a Sí, está ahí ver. arriba. Sí. Reuniones. Puede estar. Entrar. A ver. Ahí sí le salió algo, ¿no? No, bueno, si se corta, volvemos a iniciar ya para no perder tanto tiempo. Entonces, ¿dónde estaba yo? Acá. Entonces tenemos que cuando los átomos se empiezan a acercar, tenemos dos fuerzas opuestas que compiten, que es, como tenemos cargas positivas y negativas dentro de cada átomo, porque cada átomo está conformado por el núcleo que es positivo y los electrones que orbitan el núcleo que son negativos, cuando yo los junto, aquí empiezan a haber dos fuerzas que compiten, que es la curva azul, que es la repulsión, conforme se van acercando aquí, los átomos se quieren alejar porque hay cargas positivas en ambos lados y negativas que se oponen, y al mismo tiempo hay una ley de atracción, porque el núcleo positivo del átomo A atrae los electrones negativos del átomo B, y entonces se produce un equilibrio de fuerzas que es la curva de color rojo. Y entonces cuando esta distancia entre los átomos sea lo adecuada, entonces la energía total se va a minimizar. Y cuando esa energía se minimiza, entonces se produce el enlace. ¿Se entiende? Entonces, a distancias largas no hay interacción entre los átomos, no sienten fuerzas de atracción. Cuando se acercan, aparecen fuerzas atractivas. Y hasta que llega un punto que a una determinada distancia aparece un valor de energía mínimo. Y ahí entonces es donde se forma el enlace. Cuando nosotros acercamos aún más, predominan las fuerzas de repulsión, porque tenemos a los átomos, los núcleos atómicos más cerca. Y entonces eso genera una fuerza de repulsión más potente. ¿Se entiende? Generalmente la distancia interatómica es de 10 elevado a 10 metros, que eso equivale como a un Armstrong. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces tenemos los tres tipos de enlaces, que son los enlaces iónicos, tenemos los enlaces covalentes y tenemos los metálicos. En los enlaces iónicos tenemos generalmente a las sales, como la sal común o la fluorita. Los covalentes tenemos los sólidos covalentes como el cuarzo o el diamante. Y en los metales tenemos a los sólidos metálicos como el cobre y el iridio, el aluminio u otros. Principios que responden a los enlaces químicos. ¿Cuánto tiempo dice? ¿Todavía les sale el tiempo? Tiempo restante para esta reunión. Quedan 5:30. ¿Cómo puedo? Chat. ¿Alguien escribió el chat? Sí, un cronómetro. Pucha, es que el otro día más inhabilitar, ocultar. El otro día en una parte tuve una reunión y una persona pudo actualizar. Pudo actualizar la presentación de modo tal que no tuvo problemas.
A ver, voy a cerrar ahí, voy a cerrar aquí, voy a cerrar aquí. Y si cierro acá me va a cerrar. No, me voy al Zoom porque ¿ven mi pantalla o no? No, no ven nada, ¿sí? Está en la PPT, el PowerPoint. Está en la PPT, déjenme ver. Dice que quedan 4 minutos. Pero, y entrar. Me dice que estoy con la cuenta licencia. Con licencia, a ver. Unirse ahora. No, ya. Bueno, se va a cortar y luego seguir. Entonces, los principios que responden a los enlaces son 3. Los enlaces van a ocurrir por estas 3 razones. Primero, hay un principio fundamental que establece que los átomos de moléculas se combinan para formar enlaces químicos y adquirir un estado de menor energía. Un átomo se va a juntar a otro siempre y cuando minimice su energía. Si el proceso requiere más energía, no va a haber enlace. ¿Ya? En segundo lugar, hay una notación que es la notación de Lewis, que es un diagrama que representa los electrones de valencia del átomo. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Son los electrones que el átomo pone a disposición para formar enlace. ¿Son todos los electrones del átomo electrones de valencia? Pregunta. No. No. Los del último nivel, ¿no? Lo de los niveles más externos, perfecto. Esta notación nos permite conocer si un elemento químico tiende a donar electrones o tiende a ceder electrones. Pregunta también abierta. Un elemento químico, ¿qué elemento químico? A ver, no, ¿qué elemento químico? Quiero hacer bien la pregunta. Un átomo que tiene más electrones de valencia que otro, ¿va a tender a ceder o aceptar sus electrones? ¿Se entiende la pregunta? No. ¿Cuándo un átomo cede o cuándo acepta ¿Me electrones? escucho? Depende del nivel o no. Sí, una Cuando- cosa que depende del nivel, pero ¿qué pasa dentro del nivel para que un átomo le quede fácil aceptar o le quede más fácil donar? La cantidad de orificios, ¿no? Tiene que ver con cantidad, pero no de orificios. Los huecos ocurren en un sólido, no en los enlaces. No a nivel atómico, ocurre cuando ya hablamos de un sólido, ¿ya? A nivel de enlace solo hablamos de electrones. Cuando yo tengo un átomo que tiene un electrón de valencia, ¿ya? Y tengo un átomo que tiene 7 electrones de valencia, ¿quién va a ceder sus electrones? ¿Qué es más fácil? ¿Que el átomo que tiene un electrón le ceda su electrón al otro? ¿O que el que tiene 7 le ceda sus 7 electrones al que tiene 1? El que tiene uno, ¿no? Claro, el que tiene 1. Entonces eso es muy importante, que se llama la regla del octeto. Establece que los elementos en moléculas se combinan para adquirir su configuración estable, es decir, adquirir 8 electrones en su capa de valencia o su último nivel completo. Para eso se combinan los electrones, para tener su último nivel completo. Si en mi último nivel yo tengo un puro electrón, ¿qué me falta para tener mi nivel completo? Deshacerme de ese electrón, me deshago de ese electrón y ya no voy a tener ese nivel, ya no me va a contar y el siguiente nivel lo voy a tener completo. En cambio, si yo tengo 7 electrones en el último nivel, ¿qué me falta para estar completo? Un electrón más. Y eso produce la minimización de la energía, ¿ya? Se va a cortar en menos de un minuto, así que voy a dejar de grabar. Voy a finalizar y nos volvemos a conectar, ¿vale? Al mismo link. Ya.